Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Hoy no voy a hacer que me hagas de verificador de debates, Rayo, pero sí te voy a pedir que nos hagas de verificador de datos, porque además tú eres una persona que, oye, cuando tienes que decir, oye, que no le vayáis a echar la culpa al gobierno de esto, porque esto no es por culpa del gobierno, o esto sí, precisamente es culpa del gobierno y tal. Me acuerdo, por ejemplo, que bien nos explicaste el tema de la luz. Cuando, en plena ola de frío, filomenas y demás, la luz se vuelve a disparar. Ha vuelto a pasar en abril. La luz se ha disparado al nivel más caro de la historia en un mes de abril. ¿Puedes explicarnos por qué, Rayo, antes de que le llegue la dolorosa a nuestros oyentes? Pues a ver, si leemos los medios de comunicación es por la especulación de bancos, de fondos que, bueno, pues están haciendo subir el precio de los derechos de emisión de CO2. Y si entendiéramos bien, sin prejuicios, que por desgracia no es lo que suele abundar, qué es especulación, pues podría estar de acuerdo en que esa es la causa. Pero obviamente cuando se titula por ese lado no nos está enviando un mensaje, un contenido del mensaje adecuado a la población. Veamos, si está subiendo la luz ahora en el mes de abril, ha subido al nivel más alto, como decías, de la historia en un mes de abril, no en el nivel más alto en cualquier momento de la historia, es porque se están encareciendo los derechos de emisión de CO2. ¿Qué es eso? Pues básicamente, para luchar contra el cambio climático, la Comisión Europea les exige a las eléctricas que quieran producir electricidad a través de centrales que emitan CO2, que tienen que disponer de unos permisos, de unas licencias, que son esos permisos de emisión de CO2, que escasean. Como la Comisión Europea quiere que esos permisos sean muy caros, porque si sube de precio es más caro producir electricidad por carbón, por ciclo combinado, es decir, gas, y por tanto se favorecen otras fuentes de energía que no emitan CO2, pues como la Comisión Europea quiere que eso se encarezca para facilitar la transición ecológica, está restringiendo la emisión de esos derechos de emisión, valga la redundancia, de CO2. Con lo cual, la trayectoria, digamos, de esos derechos es al alza a medio o largo plazo. Lo que pasa que en abril no es un mes en el que haya mucha demanda de electricidad ni tampoco mucha demanda de esos derechos de emisión de CO2. Y aquí es donde entra la especulación. Como los especuladores saben que en el futuro esos derechos van a ser más caros que en el presente porque van a ser más escasos, las centrales eléctricas van a necesitar más de ellos para producir, los están comprando ahora para utilizarlos más adelante en el tiempo, para venderlos, mejor dicho, más adelante en el tiempo a quienes los necesiten. ¿Y eso qué está haciendo? Pues lo que está haciendo es encarecer hoy los derechos de emisión, porque aunque hoy no se utilicen para producir, sí se están comprando, y en el futuro lo que hará será a la inversa, impedirá que los precios, que los derechos de emisión suban tanto como habrían subido, porque los que se compran hoy se venderán, se ofertarán mañana. Es decir, que de alguna manera lo que contribuye a hacer es a estabilizar, eso sí, al alza, porque la Comisión Europea lo que quiere es que suban los precios, pero estabilizar el precio de la electricidad entre los distintos meses del año. Que no baje mucho en abril o que no sea muy bajo en abril y muy caro en invierno, sino que sea más caro de lo habitual en abril y que no suba tanto como subiría alternativamente en los meses de invierno. Aquí es que lo queremos todo, Juan Ramón. Es que es eso. Queremos luchar contra el cambio climático, queremos tener una factura de la luz baja, lo queremos todo, Rayo, y eso no se puede tener a no ser que le des libertad al mercado y que sea el mercado el que decidas, pero luego que si las subvenciones a no sé qué, que si la factura ecologista de no sé cuántos, que si te pongo una normativa para que la gente invierta en energías renovables y luego la cambio. En fin, pues luego ¿qué pasa? Que en el mes de abril va y se dispara la luz, Juan Ramón, y la gente dice, ¿por qué en abril si ahora ya no hace frío? Claro, pero nos tendremos que acostumbrar a esto, al menos hasta que dispongamos de fuentes renovables muy baratas. Mientras este escenario no esté, y no es fácil porque no solo es que sean baratas, sino que además tengan un suministro continuado, porque el problema que tienen las renovables, más allá del coste, es que pues si no hace sol las fotovoltaicas no funcionan, si no hace viento las eólicas no funcionan, y como la electricidad no se puede almacenar a gran escala,
pues necesitamos en esos momentos disponer de otras fuentes de energía, que de momento o es la nuclear, que no la queremos, o es básicamente centrales que queman combustibles fósiles. Y si estamos encareciendo generar electricidad vía combustibles fósiles, estos derechos de emisión, pues ya digo, hasta que tengamos una fuente de energía renovable, barata y estable y confiable, nos tendremos que acostumbrar a esto. Y mucha gente sí que dice de boquilla, yo quiero luchar contra el cambio climático, pero luego cuando le toca rascarse el bolsillo, pues como no quiere reconocer qué barbaridad esto de luchar contra el cambio climático, que no estoy diciendo que lo sea, pero que es lo que le saldría a decir, pues prefiere culpar a la especulación y a los malvados bancos, que son los que están encareciendo este precio. Y luego lo que me faltaba, y lo has recordado tú muy bien, nucleares no, pero en Francia sí, para que lo compremos en España el excedente energético. Rayo, me has verificado ya el tema de la subida de la luz. Vamos con verificación de programas o promesas electorales. Podemos dice que va a subir los impuestos porque lo que quiere es financiar los servicios públicos como el de la sanidad. ¿Qué sabes tú, que eres amigo de Echenique, Iglesias, Garzón? ¿Qué sabes de la subida de impuestos de Podemos, Rayo? Bueno, pues tiene tres patas. La subida de impuestos de Podemos, con la que quieren recaudar 3.500 millones de euros, tiene tres patas. La primera es restablecer el impuesto sobre el patrimonio. La segunda, incrementar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero dicen solo para fortunas medias, altas y altas. Y en tercer lugar, subir el IRPF, pero solo de nuevo a las rentas más altas. Básicamente lo que nos venden es que son subidas de impuestos a los ricos, a las grandes fortunas. Y con esto prometen recaudar 3.500 millones de euros. A mí la cifra me suena bastante inflada. ¿Por qué motivo? Porque, primero, en el impuesto de patrimonio quieren volverlo algo más generoso, digámoslo así, que el que está vigente en el conjunto de España. En el conjunto de España se empieza a pagar a partir de 700.000, ellos prometen a partir del 1.000.000, la vivienda principal en España está exenta en un valor de 300.000, ellos proponen 500.000. Pues bien, con esta mejoría, digamos, ellos esperan recaudar 1.000 millones. Ahora mismo la Comunidad de Madrid, con el impuesto más estricto, más gravoso que está en el conjunto de España, está bonificando 900 millones de euros. Claro, si tú pones un impuesto más laxo que el que está en vigor y con el que está en vigor se recaudaría teóricamente 900 millones, pues vas a recaudar menos de 900. Y además hay que tener en cuenta pues el discurso de Podemos sobre esto, que aquí se les olvida. Se nos dice que mucha gente se ha trasladado a Madrid para no pagar impuestos sobre patrimonio. Pues claro, si tú lo restableces, esa misma gente se te marchará y por tanto no recaudarás los 900 que supuestamente recaudarías ahora si todo el mundo que está aquí y tiene la obligación de pagar, pagara, sino que algunos de esos se te van a ir a otras partes de España. Para que veamos lo difícilmente verosímiles que son estas cifras, en el conjunto de España, salvo País Vasco y Navarra, que van por otro lado, en patrimonio se recaudan 1.100 millones de euros. Podemos dice que solo en Madrid va a recaudar 1.000 millones. Pues ya pueden apretarles las tuercas a los madrileños. Y con sucesiones pasa algo parecido. Ahora mismo Madrid está recaudando 400 millones de euros, que es más o menos lo que se recaudaba antes de bonificar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo empezó a hacer Aguirre en 2004 y más o menos se ha mantenido la recaudación. En el resto de España tampoco es que se haya disparado la recaudación por sucesiones y donaciones. Pues bien, Podemos dice que de nuevo, restableciendo un impuesto que no es tan duro como el que había en Madrid en el año 2004, van a recaudar 1.500 millones de euros, es decir, 3 veces más. En el conjunto de España, en el resto de España, mejor dicho, por sucesiones están recaudando 2.100, 2.200. De nuevo, 1.500 en Madrid frente a prácticamente, el 80% en Madrid de lo que se recauda en el resto de España. Parece mucho. Y luego en IRPF pretenden recaudar 1.000 millones, subiendo solo los impuestos a las rentas más altas a partir de 60.000 euros, pero recordemos que todas las rebajas que ha aprobado el PP hasta la fecha en Madrid cifran el ahorro de impuestos a todos, a ricos, a pobres y a medio pensionistas, en poco más de 500 millones de euros. O sea que mucho tienes que subir los impuestos solo en los tramos más elevados para que recaudes el doble de todo lo que se ha bajado ya, ese paraíso fiscal, ese dumping fiscal que supuestamente se está practicando en Madrid. Así que una de dos, o nos están mintiendo en las estimaciones,
o pretenden subir los impuestos mucho más de lo que nos están diciendo, y mucho me temo que pueden ser las dos. Sobre todo, Juan Ramón, porque a lo que tú siempre has dicho de lo del pufo, de lo del paraíso fiscal, ahora que el resto de comunidades gobernadas por el PP empiezan a quitar el impuesto de patrimonio, de sucesiones, de donaciones, ¿qué diferencia había para ese rico? O sea, si lo que tú siempre dices, si Madrid era un paraíso fiscal porque los ricos venían de otras partes de España y movían sus fortunas a Madrid solo por el tema de los impuestos, Madrid hace frontera con Segovia, que es Castilla y León, Rayo. Sí, por eso, que ya tenemos Castilla y León, tenemos Andalucía, es decir, que ahora hay muchas más alternativas de las que había hace 10 años, con lo cual es mucho más fácil que algunos de los que habían venido solo para esto, y que según Podemos son muchísimos, se vayan, e incluso que madrileños que estaban aquí y que obviamente no pagan tantos impuestos por las bonificaciones, pues que se planteen trasladar también su residencia fiscal a otras comunidades cercanas a Madrid. Y hablando ya por último, Rayo, el último dato que te pido que verifiques, valores, ¿qué te ha parecido lo de Madrid liderando la creación de empleo según la EPA en el primer trimestre? Todas las comunidades en negativo, excepto Madrid, 1,32%, Cataluña un 1%, Cantabria un 0 y pico %, y ya no sé si era Ceuta y Melilla un 0,02%, es decir, ni subir ni bajar. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues creo que sirve para desmentir esta propaganda y esta narrativa tramposa que se ha empezado a construir desde el debate de candidatos en Telemadrid. Recordemos que en ese momento Mónica García sacó un gráfico en el que decía el paro en Madrid es el doble que en España, que se refería a que desde el inicio de la pandemia el paro en Madrid había crecido a un ritmo que era el doble al del resto de España, y explicamos por qué, porque se partía de datos mucho más bajos y por tanto un mismo incremento se magnifica en las tasas de variación. Pero es que a partir de ahí ya hemos empezado a escuchar o a leer en Infolibre o también en Televisión Española, el periodista Javier Aroca, que llegó a decir que la tasa de paro en Madrid era el 36% y que en España era el 12 o el 13, es decir, que prácticamente Madrid triplicaba la tasa de paro del resto de España. Bueno, creo que con los datos de hoy este tipo de mentiras electoralistas se han caído con todos los palos, básicamente porque en el primer trimestre, como bien has dicho, las tres comunidades, dejando Melilla, que han creado empleo, son Madrid, Cataluña y Cantabria. Madrid con mucha diferencia la que más. Y además lo que estamos viendo es que si en lugar de fijarnos en este trimestre vemos desde finales del año 2019, en Madrid solo ha caído el empleo desde el inicio, antes del inicio de la pandemia, un 2%, en el conjunto de España casi un 4%. Es decir, que ha caído la ocupación la mitad en Madrid que en el conjunto de España. Y en cuanto a la tasa de paro, pues 3/4 de lo mismo. Madrid la ha reducido en más de un punto porcentual y en España apenas unas décimas. En concreto, Madrid 138 centésimas, es decir, 1,38 puntos. En el resto de España estamos hablando de 15 centésimas. Casi 10 veces más ha caído la tasa de paro en este trimestre en Madrid que en el resto de España. Y bueno, es que es lógico, es decir, cuando aquí se ha empezado a apostar por un modelo de gestión sanitaria que, después de verificar que funcionaba para controlar la pandemia, permite mantener gran parte de la actividad económica abierta, pues obviamente la economía va a funcionar más, se va a crear más empleo aquí que allí donde sin necesidad por gestión pandémica se están cerrando pues negocios, impidiendo por tanto que generen ingresos y que mantengan el empleo. Juan Ramón Rayo, muchas gracias por tu ayuda, como siempre, Verificator. Un abrazo, Dieter, nos vemos.